comenzar. Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra cuarta clase de comunicación gráfica. Ya tenemos un poquito de camino avanzado, vamos a ver cómo nos fue hoy día con nuestras tareas, con nuestra segunda tarea y con el uso del software de Photoshop. Ya vamos a ver ahí, conversar un poquito qué les pasó a cada uno, ver en qué nivel logramos la tarea, recapitular un poquito a lo mejor algunas herramientas, mostrar otras nuevas y vamos a dejar la tarea número 3. Así que si me dan un segundito, estoy descargando aquí las tareas comprimidas. Tenemos en plataforma 10 tareas en estos momentos, nos faltaron ahí algunos compañeros. Eh, Vamos a revisar algunas. No sé si hay alguien que quiera revisar voluntariamente su tarea en cámara. La idea es poder conversar un poco. Sabemos que puede ser que hay cosas que funcionaron bien, hay otras que todavía nos falta ahí entender un poquito más la herramienta, también pueden haber pasado confusiones, o bien a alguien se le hizo súper simple el uso de la herramienta y logró un buen resultado. Todo eso lo podemos conversar, así que no sé si hay alguien que quiera ser voluntario. Tenemos el chat abierto también. Ya, entonces yo voy a abrir aquí alguna para comentar cómo nos fue con la tarea. ¿Ya? Vamos a abrir aquí el trabajo de Francisca Poblete. ¿Ya? Aquí les voy a compartir cómo me llegan a mí las tareas, ¿ya? Para que ustedes las puedan ver cómo las recibo yo. Por ejemplo, aquí tengo algunos que efectivamente lo mandaron comprimido, ¿cierto? Pero por ejemplo aquí tengo una entrega de Leslie que ella no lo comprimió, me mandó, parece, el puro archivo PSD. Entonces la idea es que vengan los dos archivos juntos, así como lo muestra Francisca. Por ejemplo, está Francisca PNG y original JPG. Aquí también hay un error porque pedimos no un PNG, sino que pedimos el archivo en PSD, ¿se acuerdan? Que es el editable. Como el caso de Paula, ella sí adjuntó el original, que es este, y también adjuntó el retocado que ella hizo. Vamos a revisar esta misma tarea que está aquí para que la podamos revisar a ver cómo lo logró. Ya, vamos a abrir ahí los dos archivos. Voy a dejar de compartir. Vamos a compartir el Photoshop. No sé por qué se me desapareció un momento la ventanita. Acá está. Ahí sí. Vamos a abrir entonces Photoshop. Acá tenemos la imagen original. Cuando tenemos, ¿cierto?, nuestro croquis y lo abrimos en Photoshop, también podemos analizar un poquito que esta imagen, por ejemplo, no es exactamente la imagen que sería la mejor para retocar, porque es una imagen que está, se fijan, muy oscura. Parece que cuando tomó la fotografía faltó un poco de luz, está muy oscuro el fondo. No sé si el papel era oscuro o era blanco. ¿Ya? En general, para estos primeros ejercicios se recomienda tener una imagen un poquito mejor de calidad, una fotografía, por ejemplo, que podamos utilizar, que no esté así como en con tan poca luz. Por ejemplo, en el caso, acá tenemos otra foto de Mariana. Por ejemplo, en el caso de Mariana está un poco mejor la fotografía, todavía un poco de falta de luz. No sé si están tomando, por ejemplo, la fotografía de noche o bien muy tarde. Tratar de tomarla como al mediodía, ¿cierto? Con la luz que tenemos, a lo mejor hoy día hay un día soleado, incluso también podríamos tomarla con la iluminación, no directa del sol, pero a lo mejor al ladito de mi ventana, ¿cierto? Puede que me dé una mejor iluminación. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando retocamos, idealmente entre más deficiente sea la calidad de iluminación de la fotografía, mucho más cuesta este ejercicio.
Ya, por ejemplo, aquí estamos en un término medio. Esta puede ser utilizada todavía porque se ve que no es oscura, ¿cierto? No está totalmente oscura, podemos reconocer una parte más clara y una parte aquí que parece que la luz daba más de abajo, ¿cierto? O de un lado, ¿se fijan? Aquí se ve de un lado hacia este otro lado que parece que falta un poco de luz. Pero eso lo podemos mejorar en el programa. Pero este ejercicio está un poco más plano, ¿cierto? Como que no hay ninguna parte más iluminada, cuesta un poco más. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque seguramente eso puede influir en los resultados que tenemos del retoque. ¿Te fijas? Aquí se intentó aclarar un poco más la fotografía, pero aún así se ve un poco rara, quedan muchas sombras todavía, ¿cierto? Entonces yo creo que el resultado pasa ahí porque la fotografía que se utilizó para el ejercicio no estaba en tan buena condición. Por ejemplo, este otro, miren cómo quedó. Se ve mucho mejor la iluminación, ¿cierto? Se pudo aclarar las partes oscuras, más o menos llegar a un fondo blanco. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí pasa que en algunos ejercicios pueden haber esos mejores resultados o esos peores resultados. Tratar de utilizar una fotografía que podamos tomar de buena calidad. A ver, por ejemplo, vamos a ver este de Francisca, que este es el original. No podemos ver mucho el Photoshop porque lo mandó en PNG. Entonces, por ejemplo, acá, si este es el original, quedó bastante bien en el escáner. Me imagino si es que fue un escáner. Y luego esta es la parte que Francisca retocó o seleccionó. Vamos a ver. Ahí. Creo que quedó ahí, si bien la foto original, vamos a mirarla, imagen, tamaño de imagen. También este es un detalle que es importante mirar, pesa 16 megas, más o menos tiene un tamaño de 100 por 70 y 16 megas. Ya en este caso vamos a ver cómo le quedó la que ella seleccionó. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque pareciera que le quedó un poquito chiquitita. Vamos a ver imagen, tamaño de imagen. Claro, quedó de 14 por 12. Me da la impresión de que a lo mejor puede ser porque en algún momento ella seleccionó un trocito como esta, ahí, pero aún así al seleccionar el tamaño de imagen quedó de 30 por 24 y con 1 mega de peso. Entonces aquí, no sé si nos acompaña Francisca, estará por ahí para preguntarle en qué momento se le quedó tan chiquitita. Parece que no nos acompaña Francisca, pero bueno, no sé si ustedes pueden notar que como que hubiese perdido calidad en el proceso de retoque, como que, ¿cierto? Ahora perdió un poco de tamaño, porque al recortar un pedacito más o menos proporcional, fíjense que esta, a pesar de que se ve desenfocada, no se ve pixelada, en cambio esta otra se ve pixelada. Entonces por ahí algo sucedió, no sé si Francisca le habrá ajustado el tamaño y aprovechó de ponerle 15 centímetros por ahí, pero no era necesario, creo yo, porque en realidad la fotografía no estaba muy pesada, porque pesaba 1,8 megas, cosa que en 30 centímetros la plataforma de ECA lo mantiene, lo puede subir. Entonces, esos detalles los podemos ir analizando. Veamos el trabajo de Mariana, qué tamaño quedó la imagen porque se ve bastante bien, pesa 3 megas, tiene 40 centímetros de tamaño, aún así tiene poco peso, así que puede cruzar por ADECA. Entonces ahora vamos a revisar otro más, a ver si por ahí podemos, vamos a ver aquí el de Javiera, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Es importante a sus carpetas colocarle nombre. Creo que las carpetas interiores, no sé si algunos le pusieron, por ejemplo, tarea 2, entonces después cuesta un poco de reconocer de quién son las tareas.
Vamos a ver aquí, tenemos a Francisca. Aquí tenemos un PPT entregado de Javiera Concha. Vamos a compartirlo, vamos a ver qué es lo que ella nos envía en su PPT. Y también vamos a mirar aquí otro trabajo. Vamos a compartir este. Aquí tenemos un PPT de Paulina y Paulina nos presenta sin Photoshop con Photoshop. Creo que ella ajustó la iluminación. No sé si tuvo que borrar algún elemento porque al parecer no tenía muchos detalles el ejercicio. Tampoco encuadró, ¿cierto? Un trocito. Bruno me dice que también quiere revisar. Faltó encuadrar un pedacito, como acercarnos a un solo objeto para poder ejercitar el encuadrar. ¿Ya? En general, uno no siempre recorta, ¿cierto? Pero como estamos aprendiendo la herramienta, en este ejercicio había que recortar un pedacito como para encuadrar, para aprender a encuadrar. ¿Ya? Después, si lo necesitamos, lo usamos, si no, no. ¿Ya? Pero en definitiva mejoró bastante la iluminación, tampoco es lo que habíamos solicitado porque pedimos una carpeta comprimida, ¿cierto? Con ambos archivos para poder revisar el Photoshop, ¿cierto? Porque acá no lo puedo revisar con Photoshop, ¿cierto? Porque ya debe ser un JPG o un PNG el archivo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ajustarse a los requerimientos de la tarea es importante porque tiene un sentido, ¿cierto? Cada vez que vamos a trabajar en Photoshop, después queremos ver el editable, lo que ha sucedido ahí para seguir trabajando. Vamos a abrir aquí también otro trabajo. Vamos a revisar el trabajo de... Tengo varias ventanitas abiertas, por eso es que me enredo un poquito, ahí sí. Y vamos a abrir aquí, vamos a compartir nuevamente el Photoshop. Tenemos aquí otro trabajo. Y en este trabajo tenemos el archivo original, lo tenemos en PDF. Puede ser que el escáner, ¿cierto?, no nos devuelva un PDF, aún así lo podríamos guardar desde el escáner como JPG, ¿ya? Pero en definitiva igual lo podemos visualizar. Vamos a ver cómo estaba este ejercicio originalmente. Miren, tenía varias cositas que podíamos borrar a lo mejor, ¿cierto? También encuadrar. Esta es la imagen original. Y el ejercicio se terminó de esta forma. Así quedó. Ya bastante más limpio, todavía quedan unos detallitos que podemos seguir trabajando. Se encuadró también. Eh, no sé si está un poquito todavía hacia atrás el ejercicio, podríamos ahí usar ahí, ¿cierto? Encuadrar un poquito más derechito. ¿Este ejercicio es de Fernanda o no? De Fernanda Verdugo. Fernanda está por ahí. Sí, profe. Cuéntenos un poquito, Fernanda, ¿cómo le fue con su trabajo? ¿Qué le costó hacer más en este ejercicio? En verdad como que lo encontré súper sencillo, porque yo había trabajado anteriormente con un poco de Photoshop y como que lo conocí un poco. Ya, ya, sí, en realidad después de, bueno, al hacerlo la primera vez siempre uno demora un poco si no ha trabajado con el programa, pero como dice Fernanda, a medida que vamos practicando y vamos haciendo más ejercicio, cada vez se vuelve un poco más sencillo. Es solamente como práctica de utilizar el programa, de vez en cuando también aprender una herramienta o cuando uno la presiona, ¿cierto? Y por instinto a veces uno puede descubrir algunas cosas ahí, ¿cierto? Pero por ahora me parece bien el ejercicio de Fernanda también, ¿ya? Vamos a revisar el de Bruno también, que él se ofreció ahí para poder revisar. Voy a abrir por aquí. Aquí tengo su trabajo, Bruno. Vamos a compartirlo.
Voy a compartir aquí un poco esta ventanita, porque la verdad es que es importante que cuando trabajamos, ¿cierto?, llegue lo que se solicita, por ejemplo, el archivo en PSD y el archivo en JPG. Idealmente podemos ponerle un nombre, a lo mejor original y tarea, ¿ya? Y importante que su carpetita también venga con su nombre. De esa forma yo puedo reconocer a quién le pertenecen las tareas, ¿ya? Y vamos a compartir aquí cómo le quedó el trabajo a Bruno. Este es el ejercicio ya trabajado y vamos a visualizar cómo fue su fotografía original, porque cuando revisamos el original, ahí también nos damos cuenta de cuánto fue el avance o el retoque que se realizó. Voy a dejar ahí de compartir. Esta es la imagen original. Si la vemos, claro, hay que encuadrarla, tiene algunas cositas que podemos retocar, borrar, ¿cierto? La iluminación está bastante bien. Quizá ahí el trabajo de iluminación fue poco lo que se le hizo porque ya venía bien el ejercicio. También la fotografía venía en buena condición. Entonces, aquí vamos a ver cómo le quedó el archivo. Sí, yo creo que por ahí lo logró súper bien, ¿cierto? Porque se ve un fondo plano, en blanco, borró varios detalles. Aquí queda un detallito todavía que se puede borrar. Solamente es porque cada vez que después nosotros hacemos los ejercicios, cada vez vamos siendo más meticulosos. Ya aprendimos a borrar, ahora vamos hasta el mínimo detalle a sacarlo. Eso hace la diferencia entre un buen diseñador dedicado, ¿cierto?, con oficio, a otro que, claro, hace el ejercicio, pero todavía quedan ahí unos detallitos. ¿Ya? Así que muy bien, Bruno, bien hecho su ejercicio también. Y ahora viene la segunda parte de este ejercicio, que es nuestra tarea número 3. Entonces, en esta tarea 3, ahí vamos a mirar un poquito aquí este ejercicio que hizo Bruno, porque tiene un detalle aquí. No sé si nos quiere comentar usted, Bruno, ¿qué es esto que tiene por aquí? Utilicé una máscara de recorte. Una máscara de recorte. Ah, ya, es que todavía no hemos visto las máscaras. Entonces, esto puede ser un poco raro. A ver, yo voy a borrar la Ah, máscara a ver qué pasó. Ahí, vamos a aplicarla. Y bueno, yo creo que quedó como muy parecido. A ver, vamos a ver ahí, sí. Sí, en realidad quedó como muy parecido. No sé si se aplicó la máscara o no, mire, porque quedó muy parecido. se parece que se aplicó al tiro la máscara. Sí. Sí, ahora vamos a ver esto un poco de las máscaras, ¿ya? Bueno, en realidad no va todavía, pero eh, este es el ejercicio que queremos, no el uso de máscara aún, lo vamos a ver en la próxima sesión, pero por ahora nos conformamos con llegar a esto que es el retoque, ¿cierto? El retoque. Aquí en este ejercicio, por ejemplo, aquí yo puedo notar que todavía quedan unas sombritas y es importante quitar un poco esas sombras ahora en esta etapa, en el ejercicio 3, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace el ejercicio de la tarea 3. Vamos a utilizar nuestra misma tarea. Si nosotros ahora con lo que hemos conversado yo me doy cuenta que la tarea que yo hice a lo mejor no me va a servir mucho porque no me quedó muy bien, muy blanco el fondo y muy negra la línea, si no me quedó así, a lo mejor podría comenzar un ejercicio nuevo, ¿ya? Y partir desde más atrás, hacer nuevamente la tarea, no para entregar, sino que para este ejercicio, para el ejercicio 3, reutilizar la tarea 2 o bien hago un retoque nuevo para que la tarea 3 me quede mejor. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá recomiendo que en este caso que la fotografía no era muy buena y seguramente el resultado tampoco quedó tan bien, quizá probar con otra croquis, ¿ya? Porque es muy difícil llegar a aclarar esto. Por ejemplo, veamos qué posibilidades tenemos. Ajustes, niveles, cierto que era parte de la tarea, vamos a aclarar ahí un poco, vamos a llevar un poco más por ahí, diría yo, porque ahí ya estamos logrando que se vea el fondo más o menos blanco. Podemos darle un poquito aquí más de oscuridad, ¿cierto? Para que tome fuerza el trazo, pero aún así, fíjense cómo toma esa fuerza este otro tono, ¿ya? Entonces,
yo usaría un poco ahí, abusaría incluso un poquito para poder llevar hacia el blanco, ahí, ok. Aprovecho a lo mejor de encuadrar al tiro y no me voy a quedar con todo, me quedo con la parte que está mejor iluminada, a lo mejor por aquí, ahí. Y nuevamente tratemos de aplicar los niveles como para darle un poco más de fuerza. Vamos a ver ahí qué podemos hacer. Hacia acá, hacia allá. Se fijan que ya casi como que estoy explotando un poco el ejercicio, pero con la intención de que el fondo me quede lo más blanco posible. ¿Ya? También en el caso de, por ejemplo, como me comentaba Bruno, quizás aquí se escaneó y quedó como con colores, se fija que es como un poco café, un poco amarillo. Entonces, cuando nuestra imagen tiene demasiado color, también podemos ir a imagen, aquí arribita al menú, y colocamos imagen, modo, y ponemos escala de grises, ahí. Y ahí se descarta el color. Vamos a descartar el color y ahí se volvió blanco y negro puro, ¿ya? A veces es necesario cuando tenemos este tipo de ejercicio que quedó muy, muy amarillo, ¿cierto? Tiene tonos café, a lo mejor por ahí sí podemos utilizarlo, ¿ya? Y ahí a lo mejor sí se potencia mejor y ahí me podría servir esta imagen, hasta por ahí. Y ahí recién yo ya por ahí me quedo y empiezo a borrar como era lo que necesitaba, ¿ya? Pero es porque la fotografía era más compleja de trabajar, ¿ya? Entonces, por ese sentido, si alguien quiere seguir con su tarea anterior, es válido, siempre y cuando veamos que más o menos nuestra tarea llegó como a este nivel de retoque, por ejemplo, así, o más parecido, por ejemplo, a lo mejor incluso el de Francisca, pero un poquito más grande, ¿cierto? Porque tiene muy poquita calidad y quizás también nos va a costar un poco ahí. O el trabajo aquí también este, o el de Bruno que también quedó bastante bien, ¿ya? Entonces, en la siguiente parte de la tarea, que es tarea 3, sí, Leslie me dice aquí que le faltó enviar su fotografía original. Sí, faltó, porque ahí no podemos saber cuánto fue lo que se avanzó, ¿cierto? Cuánto es así como antes y después. Esa es la idea, poder comparar. Entonces, este ejercicio de tarea 3 que nos queda ahora, la idea es poder utilizar, si es que mi tarea está en este nivel, sigo utilizando mi tarea y la idea es poder ahora intencionar un poquito el croquis. Ahora ya lo tenemos limpio, ¿cierto? Pero generalmente el croquis no lo ponemos exactamente así como ustedes lo ven en las láminas. A menos que mi lámina tenga el fondo blanco, claramente lo puedo utilizar así. Pero ¿qué pasa cuando mi lámina tiene un fondo de color o yo quiero intencionar la mirada del usuario o destacar una parte de mi croquis? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, tenemos distintas alternativas y una de las alternativas, por ejemplo, es integrar el croquis a la lámina. ¿Ya? Y para poder integrar el croquis a la lámina o darle alguna como algo de diseño a un color, ¿cierto? Porque está en negro, a lo mejor podemos utilizar diversos colores. Vamos a ajustar un poquito aquí cómo hacerlo. Me voy a detener un poquito en esta tarea porque todavía creo que se puede aclarar un poquito más. Yo veo aquí algunas sombras y es importante que no queden estos grises porque cuando trabajamos el color, esos grises también se transforman en un color, ¿ya? Entonces vamos a ajustar aquí un poquito, imagen, ajustes, niveles. Le vamos a dar un poquito más de ajuste ahí para descartar. Se fijan ahí, desapareció un poquito el blanco, ese gris que estaba por ahí. Ahí nada más. Yo creo que por ahí ya lo logra. Ya se fue ese gris que estaba ahí muy fuerte. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Con este que tenemos por aquí, que está bien limpiecito, vamos a seleccionar, vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es pensar en que este croquis lo vamos a integrar a una lámina y le queremos poner color al trazo o color al fondo. ¿Cómo se hace? Vamos a ir acá donde dice canales y nos vamos a dar cuenta que en este caso, como se puso en blanco y negro, dice gris, pero en el caso por acá tenemos, lo voy a organizar ahí un poquito. En este caso, esta tarea, cuando vamos a canales, tiene RGB, tiene un canal para el rojo, para el verde y para el azul. ¿Ya? A veces uno puede ir destiqueando estos elementos y se van a dar cuenta que, por ejemplo, esto que está aquí está en azul,
esto que está aquí representa el color verde y esto que está aquí representa el color rojo. Aunque nosotros no lo vemos, este elemento está confeccionado con todos esos colores, ¿ya? Por eso es que en este otro ejercicio, cuando ponemos imagen, modo, escala de grises, se descartan los canales RGB y solo queda uno que dice gris, ¿ya? Esa es la diferencia de que estamos viendo un trabajo y otro, ¿ya? Pero no tiene diferencia, ¿ya? Para este caso vamos a usar el RGB o el gris, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar con la tecla Control y vamos a pinchar en el panel de canales, pinchamos aquí en gris y hacemos un clic. Y ahí vamos a ver que se ha seleccionado todo lo que es el color como blanco, ¿ya? Si vemos la línea no está exactamente seleccionada porque está seleccionada incluso hasta el fondo. Entonces el siguiente paso va a ser invertir la selección porque lo que nos interesa es el trazo. Y ahora vamos a ver que el trazo es el que está seleccionado, ¿ya? Cuando decimos seleccionado es porque vemos esta línea punteada que se está moviendo. Eso significa que estamos seleccionando el trazo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos seleccionado el trazo, vamos a pintar, pero no vamos a pintar aquí en la imagen, vamos a crear una capa nueva. Aquí abajito de este panel de capas tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, la papelera que me sirve para eliminar una capa, tenemos este para crear capas nuevas, este para crear carpetas que pueden contener a su vez varias capas. Esto que es para aplicar algunos efectos, esto para crear una máscara y esto para aplicar otros efectos, ¿ya? Estilos. Y en general, por ahora, vamos a utilizar solamente crear capa, ¿ya? Vamos a crear una capa nueva. Y en esta capa es donde vamos a pintar. Entonces, vamos a quitar el ojito de la imagen original, que es la que estábamos trabajando, y este es el fondo, que es el color blanco, ¿ya? Y vamos a pintar en la capa 1. Entonces, aquí yo le voy a doble clic, le voy a poner un color, ¿cierto? Le voy a poner nombre y le voy a poner color, ahí, porque ahí estoy pintando. Y voy a pintar con el bote de pintura, ahí, y voy a pintar con algún color, cualquiera, no importa, después lo podemos cambiar, así que pinchamos ahí, un color cualquiera, cualquiera sea. Ok, y hago un clic, ahí. Aquí hay un detalle importante. Antes de pintar, ¿se acuerdan que Bruno convirtió a imagen, modo, escala de grises? Entonces yo pinto, siempre se va a ver en escala de grises. Entonces ahora yo debería volver a color RGB. Y le coloco aquí que no me combine estas capas, porque si no me las va a combinar en una sola. No combinar. Esto solamente pasa si usted ha utilizado imagen, modo, escala de grises, ¿ya? Pero si usted no lo ha utilizado, no tiene para qué aplicar esto de volver a RGB, ¿ya? Una vez que volvimos a RGB, ¿cómo sabemos que volvimos? Porque acá arriba dice color RGB, ¿ya? Ahí ya volvimos al color. Entonces, ahora pintamos en esta capa de color, ahí. Y ahí sí se pintó en color, porque anteriormente se había pintado en gris, ¿cierto? Entonces ahí tengo mi croquis en color. Y este que tengo acá abajo lo puedo dejar ahí de modo invisible por si lo quiero volver a utilizar, o bien pincho la capa y lo elimino, ¿cierto? Ahí y se va, ¿ya? Pero yo siempre lo dejo porque de repente queremos volver a colorear o volver a seleccionar. Entonces aquí ya tengo mi croquis de color. Si no estoy segura de este color, porque a lo mejor no me gusta, voy a imagen, ajustes, tono y saturación. Y aquí en tono y saturación podemos cambiar el tono. El tono es el color, el color como lo denominamos, rojo, amarillo, verde, azul. Si queremos cambiar el color, lo podemos mover y aquí se va a ir cambiando. Fíjense ahí cómo cambia ahí a distintos colores. Por ejemplo, ahí está en morado, por acá está en otro color, ahí en verde. Y la saturación es la fuerza del color. ¿Qué tan fuerte o saturado quiero ese color? Entonces ahí le puedo dar harto color, ¿cierto? Harta fuerza al color. Y ahí puedo presentar mi croquis en distintos colores, ¿cierto? O también podría ser que no, ya lo que no en gris, y vuelvo y le quito la saturación y ahí se vuelve gris, ¿ya?
Ok, aplicamos el efecto. Ahora, ¿qué pasa si mi croquis yo lo quiero colocar con un fondo de color? Ya quiero llevar esto, pero lo quiero llevar a ponerlo en mi lámina o en un Word, donde sea, pero yo quiero que vaya con un fondo de color. ¿Ya? Entonces, creo una capa nueva o bien puedo usar esta misma capa de fondo, la voy a desbloquear ahí, y en este fondo coloco con el bote de pintura, puedo poner otro color. También si no estoy segura qué color, no importa, pongo cualquiera y después lo cambiamos. Ok, y aquí en fondo pinchado, hago clic con el bote de pintura y ahí se pintó el fondo. ¿Ya? Entonces, si también no estoy segura del color del fondo, podría ir a imagen, ajustes, tono y saturación, y también puedo cambiar el color del fondo. Y así lo voy cambiando según lo que yo quiero crear, ¿cierto? A lo mejor quiero que vaya en gris, un gris más claro, por ejemplo, por ahí. Y aquí yo selecciono qué color quiero aplicar. Ok, ahí tengo entonces mi croquis separado del fondo. El fondo tiene un color, el croquis tiene un color. ¿Ya? Ahora, ¿qué más le podemos hacer a este ejercicio? ¿Cierto? A lo mejor ahora que yo ya le puse un fondo y le puse un color, quiero focalizar un poquito la atención en alguna parte de este elemento. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de focalizar la atención. Una podría ser destacar, así como pintar a lo mejor alguna parte, y la otra es restarle fuerza a alguna parte. Vamos a ver cómo hacerlo. En este mismo de donde tenemos el croquis aplicado en color, podemos utilizar a lo mejor la goma para borrar alguna parte y volverla más suavecita. Ya, entonces voy a seleccionar la goma en una opacidad bajita porque voy a borrar. Ahora sí voy a hacer desaparecer, pero voy a borrar muy suave. ¿Ya? Entonces a lo mejor podría borrar este segundo objeto que está aquí. Voy a darle aquí un poquito más de fuerza, por ahí, y voy a ir borrando este elemento como para quitarle un poco de relevancia respecto al otro. Voy a cambiar mi pincel porque está muy como nube y cuando lo pase por aquí el borde se puede comer un poquito al otro. Entonces voy a darle un poquito más de dureza y lo voy a colocar más pequeñito. Ahí, y sigo borrando. Aquí hay que tener solamente cuidado que cada vez que yo paso, por ejemplo aquí pasé una vez, pero si paso nuevamente queda un poquito más borradito, ¿cierto? Entonces tengo que pasar, si voy a pasar tiene que ser una sola vez por todos los lados, ¿ya? Para que todo el trazo tenga la misma fuerza. Si paso nuevamente puede ser que alguno de los trazos me quede más fuerte, otro más suave. Entonces así se va a ver un poco raro, ¿cierto? Como que en algunas partes borre más, en otras partes borre menos. Entonces yo generalmente empiezo a borrar todo con un solo clic. Hago un clic y no lo suelto hasta que termino de borrar una vez. Y después le doy otros retoques si necesito. ¿Ya? Porque ahí, aunque pase muchas veces, como no he soltado el clic, es como que estuviese pasando una sola vez. ¿Ya? Ahí por todas las líneas, entonces aquí ya le estoy quitando un poquito de fuerza a ese objeto y por tanto inmediatamente el otro como que se resalta un poco más, ¿cierto? Vamos a dar un poquito más, ahí voy a quitarle más fuerza al ejercicio. Esa es una forma de resaltar, ¿cierto? Quitarle fuerza al otro objeto que no es lo relevante en la composición. Está, pero está, ¿cierto? Un poco más suave. Esa es una alternativa. La otra alternativa sería colorear, ¿cierto? Darle más volumen o resaltar el otro objeto, resaltarlo un poquito más. Entonces vamos a resaltar y para resaltar le vamos a dar un poquito de volumen. ¿Ya? Vamos a darle un poquito de fuerza. Entonces, en esta misma capa, ¿cierto? Ahí ya estoy destacando este objeto. ¿Qué pasa si lo quiero destacar más? Voy a crear otra capa y en esta capa le voy a poner un nombre y voy a colocar pintado. Ese va a ser el nombre que yo le voy a dar. Y la idea es que yo pueda pintar en esta capa alguna parte de este objeto, pero lo voy a pintar por debajo. Entonces lo voy a arrastrar
lo pincho, lo arrastro y lo pongo entre medio del trazo, ¿cierto? Aquí viene el pintado y el fondo. Entonces, al pintar, ¿cierto? Debajo del trazo, voy a poder, con el mismo pincel, ahí voy a seleccionar un color. También, si no estoy segura del color, lo puedo cambiar después. Si quiero más o menos seleccionar el mismo color del trazo, solo basta con colocarse hacia afuera y aparece este gotario, que me toma el color que tiene el objeto. Entonces yo podría pintar a lo mejor con este mismo color, pero más suave, ¿cierto? Con un pincel un poquito más grande, con un poquito de dureza, o no tanta, con un pincel que podemos ajustar ahí en la dirección que queramos, y luego con la opacidad, ¿cierto? No muy fuerte. Ahí ustedes van viendo con qué intensidad quieren pintar. Ya yo voy a pintar suave para que por capas, ¿cierto? Se va dando el volumen. Entonces ahí voy a colorear. Voy a colorear esta parte que está aquí, que esto me interesa destacar, que pareciera que fuera como un scotch o una wincha, ¿cierto? Entonces voy a pintar por aquí, y ahí estoy pintando. En este caso no importa que me pase por fuera, porque luego puedo borrar, ¿cierto? Puedo borrar las cosas que yo creo que no son importantes. Entonces aquí voy a pintar, ahí después borro lo que me sobra. Voy a pintar esto también, hasta por aquí. La idea es que podamos hacer un coloreado. Fíjense que si yo vuelvo a pasar, toma otra intensidad, ¿ya? Entonces, tenemos que ver por zona qué colores vamos a aplicar, ¿ya? Por ejemplo, aquí quiero aplicar uno un poquito más suave. Entonces le quito intensidad y va a quedar un poquito más suave. Y pinchar y sin soltar terminar de pintar. Ya si yo suelto y vuelvo a pintar, es como que voy a repasar, ¿cierto? Voy a pasar nuevamente con el pincel y va a quedar mucho más fuerte. ¿Ya? Voy a dar un poquito más de fuerza y aquí voy a pintar más oscuro. También es posible que nosotros podamos hacer esto, en vez de pintar con el pincel, usemos las selecciones. Tenemos esta selección de lazo, por ejemplo, que podríamos seleccionar aquí de esta forma, así, de una forma libre, y luego pintar con el bote de pintura, en la misma opacidad, a lo mejor bajita la opacidad, y pintamos. Siempre estamos pintando en la capa de pintado, ¿cierto? Eso no hay que perder. Sin embargo, la selección de lazo es un poco, ¿cierto? Un poco poco precisa. Para este ejemplo, ¿cierto? A lo mejor lazo poligonal me sirve aquí porque hago un clic, otro, y ahí sí podría pintar quizás más, de forma más certera. Esto que es cierto, es como rectangular, ¿cierto? Ahí sí podría pintar bien ese espacio, ¿ya? Pero a lo mejor para el resto no me sirve porque no es tan rectangular, ¿cierto? Es un poquito más libre. Entonces ahí ustedes seleccionen la herramienta que crean que más les favorece. Si les favorece el pincel, por ejemplo, lo pueden hacer con el pincel, ¿ya? En mi caso yo lo voy a hacer con el pincel y voy a ir variando de pinceles más grandes, más pequeños, nos podemos acercar también para poder pintar. Esto no es un requerimiento para todos los trabajos. En general, no todos los trabajos tienen que ser coloreados. Esto es solamente si necesitamos destacar, ¿cierto? Algún elemento. No es que siempre tengamos que colorear, es solamente como un ejercicio para aprender a darle un poco más de, de característica o para destacar, etcétera, nuestro croquis, ¿ya? En general lo que más se utiliza siempre es el coloreado de la línea o agregarle color al fondo, porque en la lámina vamos a utilizar color, porque en general cuando hacemos las láminas siempre queda la imagen como parchada, como puesta encima, y eso no se ve muy bien si nuestro fondo no es blanco, ¿cierto? Si nuestro fondo es de color, a veces se ve un poco raro estos parches, ¿cierto? Como que hubiésemos recortado imagen y lo hubiésemos puesto ahí. Se ve poco integrado. Entonces, aquí yo estoy agregando el color por mientras. Puedo utilizar distintas intensidades.
Ahí voy a pasar otra vez como para dar volumen. Entonces a los que les gusta, por ejemplo, la ilustración, este espacio es como también ahí para la creatividad. Ahí estoy por cantidad de pasadas, dándole ahí una especie de volumen. También es posible que alguien que tenga tableta gráfica se anime a utilizarla, instalarla en su computador, abrirla en Photoshop y usar los pinceles, porque en este caso las tabletas ayudan a la presión. Cuando yo pinto, ¿cierto? Cuando uso la tableta puedo tener una cierta presión sobre el pincel al cargar el lápiz en la tableta. Entonces, de esa forma también podemos lograr el uso de un coloreado un poco más natural, ¿ya? Esto es como simular un poco lo que uno colorea con los rotuladores, etc. ¿Ya? Entonces, ahí yo le apliqué un poco de color para resaltar esa parte. Y podemos borrar, ¿cierto? Aquí tengo el coloreado, así que en esta capa voy a borrar un poquito esto. Ahí, ¿cierto? Porque ahí me pasé, por acá a ver si me pasé un poquito, etc. ¿Ya? Y ahí coloreé. Acá, por ejemplo, Bruno nos dice, claro, si utilizamos un PNG para colocar en la lámina, funcionaría, siempre y cuando nuestra lámina no sea impresa, porque si la vamos a imprimir, recordemos que el PNG no tiene la calidad suficiente. Entonces, si nuestra lámina solamente va a vivir en el ambiente digital, usamos un PNG y ahí no es necesario ponerle color al fondo del croquis, acá en Photoshop, ¿cierto? Porque va a heredar el color que ya tiene en el programa que vamos a usar Illustrator, ¿ya? Pero si vamos a imprimirla en un metro, etcétera, ahí sí necesitamos que vaya como con el fondo, o bien hacer otro tratamiento un poquito más avanzado que podríamos verlo después. Pero esta es una buena alternativa, colocarle un fondo en Photoshop. Podemos también incluso ajustar, por ejemplo, el coloreado que yo acabo de hacer, si yo no estoy segura de ese color, puedo ir a imagen, ajuste, modo, tono y saturación, ahí, y vuelvo a cambiar el tono del coloreado. ¿Se fijan? Ahí lo puedo cambiar, le puedo dar un poco más de fuerza, o lo puedo colocar más gris, etcétera, ¿ya? Ahí podemos hacer distintos colores, lo que ustedes decidan, para colocarlo en nuestra lámina, ¿ya? De esa forma podemos ir focalizando la atención. Se fijan que ahora el croquis me muestra a lo mejor un contexto, pero lo que importa de ese croquis es, ¿cierto?, este elemento que está en el centro, ¿ya? Obviamente, bueno, aquí Leslie dice, quedó bonito, hay que dedicarle un poquito más al pintado, sí, para que quede, cierto, bien. Quizá, no sé si en expresión gráfica utilizaron algunos lápices de colores, rotuladores. Hay que utilizar la técnica como para simular un poco eso, el coloreado, que cuando uno colorea, ¿cierto? No es con la fuerza que uno le pasa el lápiz, sino que es por la cantidad de pasadas que uno pasa sobre y así le va dando el volumen. Podemos utilizar a lo mejor algunos pinceles más suaves y después algunos pinceles un poquito más duros. Ahí cada uno utiliza ahí su creatividad. Recordemos que siempre cuando estamos trabajando en Photoshop, lo que no hay que perder nunca de orientación es dónde estamos trabajando. Si estamos trabajando en la capa de color, ahí. Si estamos trabajando en la capa de pintado, pinchamos la capa de pintado, ¿ya? Porque a veces pintamos y pintamos en la capa de donde estaba el trazo, y luego el trazo quedó unido con el pintado, y si cambiamos el color del pintado, también cambia el trazo. Entonces, la idea es poder siempre tener separaditos los elementos, para que si ya no quiero que sea pintado mi croquis, lo desactivo y ya está, ahí está, ¿cierto? Pero si yo coloreé junto con el trazo, ya no puedo quitarlo. Tendría que volver a borrar, etcétera, ¿cierto? Entonces, siempre separar el fondo, separar el croquis, separar el pintado, ¿ya? Por ahora estamos aprendiendo a utilizar todos estos recursos, pero a veces no se utilizan todos juntos al mismo tiempo, solo es porque estamos aprendiendo las herramientas, ¿ya? Puede que ser que cuando hagamos nuestra lámina yo decida, no, no lo voy a colorear porque no corresponde, no se ve bien, entonces no lo coloreo, ¿ya? Ahí decido no colorear. Ahora solo estamos practicando y conociendo la herramienta,
¿ya? Porque en definitiva, si yo analizo esto como gráficamente, yo diría, a lo mejor es un poco mucho ponerle un color de fondo, un color de trazo, un pintado, como que hay mucho recurso metido, ¿cierto? Es como cuando nos maquillamos y nos ponemos color en los labios, color aquí, color acá, entonces nos vemos un poco recargados. Y eso puede pasar en esta tarea, que ahí mezclamos muchos recursos, ¿ya? Pero después cuando lo apliquemos, ustedes son libres de aplicarlo con el criterio que ustedes crean que se ve más o coherente, ¿cierto?, en la lámina, ¿ya? Luego vamos a ver cómo compatibilizar eso. Pero por hoy día la tarea llega hasta ahí, a intencionar el croquis, ¿ya? Intencionar, por ejemplo, este croquis que tenemos por acá, ¿cierto? Transformarlo ahí, aquí en canales, seleccionamos con el control, volvemos a capas, pintamos en una capa nueva, ¿cierto? Pintamos con cualquier color porque luego esto se puede cambiar. Siempre invertir antes de pintar, selección invertir, coloreamos ahí, vamos a ponerle un fondo para que se vea, ¿cierto? Vamos a poner ahí un fondo oscurito. Pinto en la capa del fondo con más fuerza, la opacidad también, aquí el bote de pintura también tiene fuerza. Ahí tenemos, ¿cierto?, el coloreado del fondo y el coloreado de arriba. Entonces todo esto depende del efecto que queramos lograr, ¿cierto? Podemos usar trazo oscuro o fondo claro, etc. Y lo mismo con todos los ejercicios que hemos estado viendo, ¿cierto? Con la misma tarea, si alguien tiene una tarea que no quedó muy bien lograda, puede partir de nuevo desde más atrás haciendo el retoque para lograr un croquis que sí les sirva para la tarea 3. Los que llegaron a una tarea más o menos bien, pueden usar su tarea y seguir trabajando en la misma tarea 3. ¿Ya? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Ninguna duda? Bueno, de las dudas que yo podría tener es ¿dónde está la tarea 2? ¿Cierto? La tarea 2 está aquí en nuestra nuestra tarea 3 está en la clase 4, es la tarea número 3 que está aquí, la podemos ver. Este trabajo practicaremos retocando nuestro croquis, podemos utilizar el mismo de la clase pasada, siguiendo, ¿cierto?, agregándole cosas, por eso aquí parte en el 3, borrar el fondo de nuestro croquis, ¿cierto?, quitarlo y ponerle color al trazo, y finalmente intencionar un poquito nuestro mensaje con el coloreado, ¿ya? Y ahí tenemos nuestros 2 videos de apoyo, y la entrega de este trabajo sería para la próxima semana, ¿cierto? Previo a nuestra clase hasta las 12, y se entrega igual que el ejercicio anterior en una carpeta con su nombre, ¿cierto? Con el archivo original, con el archivo PSD. En este caso se ocupa el original, siempre guárdeme el original anterior, ¿cierto? El que usted escaneó al principio, ese es siempre el original, ¿ya? Y el archivo PSD, que es el editable. En este caso nos interesa ver el editable porque queremos ver las capas que usted ha creado, ¿cierto? La capa del color, la capa del pintado, la capa del fondo. Entonces, aquí ya necesitamos ver el editable, no lo olvide, ¿ya? Comprima su carpeta en RAR y lo sube a Deca. Si su archivo pesara mucho, recuerde siempre que puede adjuntarme un archivo Word con el enlace, ¿cierto?, de Google Drive o Dropbox o Mega Upload, etcétera, y desde ahí yo puedo acceder a su tarea, ¿ya? ¿Les parece alguna duda, preguntas, comentarios? ¿Qué les parece lo que hemos aprendido? Profe, ¿se puede ocupar un croquis que haya sido editado?
pero me refiero editado a través de algún, como el iPad o celular. Idealmente utilizar como la edición de Photoshop. Por ejemplo, Ya. lo que no está como, lo que no nos serviría mucho para este ejercicio es, por ejemplo, una fotografía que ya venga sin ninguna imperfección, porque como estamos trabajando con el retoque o aprendiendo a usar la herramienta, no sería como el mejor ejemplo. O, por ejemplo, los croquis que uno hace digitalmente en la tablet, ¿cierto? Porque ahí no vienen imperfecciones, no manchamos con la mano, no nos quedan restos de borrado. Entonces, esos croquis como que no nos servirían mucho para sacarle partido a las herramientas de Photoshop, ¿cierto? Que es solo porque estamos aprendiendo a utilizarla. Y afinando también la mirada de cómo debería presentarse un buen croquis, ¿ya? Pero después en el trabajo profesional a veces uno utiliza las tecnologías y no es necesario el retoque, pero ¿qué pasa si me llega una foto y yo debo retocarla? Entonces, por eso es importante aprender las herramientas, aunque no siempre las utilicemos. ¿Ya? Sí, profe. Súper. Bien, chiquillos, eso sería nuestra clase de hoy. Les dejo ahora esta nueva tarea, la tarea número 3. Tarea número 3 o 4. A ver, vamos a ver si nuestra tarea número 3, ¿cierto? La próxima semana vamos a estar haciendo también retoque, un poquito más avanzado, ya con fotografías, más que con el croquis, ¿ya? Y luego viene nuestra entrega de la primera unidad. Bien, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Profe, nos vemos. Chao,